Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a remover muchas emociones, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas y de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, Can Yaman y Demet Özdemir. Si sois tan apasionados como yo por las historias que nos llegan desde Turquía, sabréis que la química entre algunos actores puede ser tan palpable que se convierte en leyenda. Y hoy precisamente vamos a hablar de una escena que al parecer ha quedado grabada a fuego en la memoria de Can Yaman, una escena que protagonizó junto a la encantadora Demet Özdemir. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, análisis y, por qué no, un poquito de drama. Y antes de que nos adentremos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenidos tan interesantes como este. No se arrepentirán. Imaginen la escena: dos actores jóvenes, llenos de talento y carisma, compartiendo pantalla en una producción que se convertiría en un fenómeno global. Hablamos por supuesto de Erkenci o Pájaro Soñador, la serie que catapultó a la fama internacional a Can Yaman y Demet Özdemir. Su química era innegable, tan explosiva que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y aunque su relación profesional terminó, parece que ciertos momentos capturados en la ficción han trascendido la pantalla, quedando anclados en la mente de uno de los protagonistas. ¿A qué escena me refiero? ¿Qué la hace tan especial? Vamos a desgranarlo poco a poco. La serie, para quienes no la recuerden o quieran refrescar la memoria, nos contaba la historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo de la publicidad, y de Can, un fotógrafo de renombre, guapo, exitoso y, como no, con un pasado turbulento. La relación entre ellos, marcada por malentendidos, pasiones desbordadas y un tira y afloja constante, conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. La escena en cuestión, según ha trascendido en diversas entrevistas y publicaciones, es aquella en la que Can Yaman, interpretando a Can Divit, se enfrenta a la partida de Sanem. Piénsenlo, no es solo una escena de despedida, es un torbellino de emociones contenidas, de palabras no dichas, de ese momento crucial donde el orgullo choca con el amor. Se dice que Can Yaman, en una entrevista, confesó que hay escenas que uno no olvida, y que una de ellas, precisamente, fue una escena de despedida con Demet Özdemir. ¿Por qué esta en particular? Quizás por la intensidad del guión, quizás por la conexión que ambos actores habían logrado establecer en ese momento de la producción, o quizás porque representaba un punto de inflexión crucial en la trama. En Erkenci las idas y venidas de Can y Sanem eran el motor de la historia, y las despedidas, especialmente las que parecían definitivas, eran momentos de máxima tensión dramática. Si nos ponemos a analizarlo, una escena de despedida en una telenovela tiene que ser especial. No se trata solo de decir adiós, se trata de transmitir el dolor, la impotencia, la rabia, la tristeza y a veces una pizca de esperanza. Y Can Yaman, con su intensidad característica, y Demet Özdemir, con su dulzura y capacidad para transmitir vulnerabilidad, lograron crear algo memorable. Pensemos en los elementos que hacen que una escena así funcione: el diálogo, la actuación física, las expresiones faciales, la música de fondo, la iluminación. Todo contribuye a crear esa atmósfera de drama y emoción. En esa escena específica, se rumorea que Can Yaman sintió una conexión tan profunda con el personaje y con la situación que al interpretarla, realmente se vio transportado. Es ese tipo de momentos en los que un actor trasciende la mera actuación y se sumerge en la piel del personaje, permitiendo que sus propias emociones fluyan, aunque sea de manera inconsciente. Y es que cuando un actor dice que no olvida una escena, no es algo que se tome a la ligera. Significa que esa escena dejó una marca, que tuvo un impacto significativo en su experiencia como intérprete. Podría ser por la dificultad técnica, por la carga emocional, por la conexión con su coprotagonista, o por una combinación de todo ello. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la química entre ellos era uno de los pilares de Erkenci. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en pantalla, todo apuntaba a una complicidad que iba más allá de lo profesional. Por eso una escena de despedida entre ellos, cargada de la intensidad que caracterizaba a sus personajes, seguramente resonó con fuerza. ¿Qué pudo haber sucedido en esa escena para que Can Yaman la recuerde con tanta fuerza? Imaginemos el contexto. Can Divit, un hombre que al principio se mostraba distante y un tanto cínico, había ido abriendo su corazón a Sanem. Ella, con su inocencia y su pasión por la vida, lo había conquistado.
Estado. Y de repente, por circunstancias de la vida o por malentendidos, se veían obligados a separarse. La escena podría haber estado cargada de diálogos potentes, de reproches, de súplicas silenciosas. Khan, al ver a Sanem marcharse o al tener que ser él quien la dejara ir, se enfrentaría a la cruda realidad de perder a alguien que había llegado a significar tanto para él. Podríamos estar hablando de un momento de gran vulnerabilidad para el personaje de Khan. A pesar de su fachada de hombre fuerte y seguro de sí mismo, Erkenci-Kush le permitió mostrar capas más profundas de su personalidad. En esa escena, quizás vimos al verdadero Kandivit, despojado de sus defensas, luchando contra la idea de la separación. Y la respuesta de Demet Özdemir, su Sanem, también sería crucial. ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Lucharía por él? ¿Se marcharía con el corazón roto pero decidida? La interacción entre ambos, la danza de emociones que se desarrollaría en esos minutos, es lo que seguramente hizo que la escena se grabara en la memoria de Can Yaman. Es interesante pensar en cómo las escenas pueden afectar a los actores. A veces la intensidad de un personaje o de una situación puede ser tan abrumadora que se queda contigo mucho después de que las cámaras se apagan. Puede ser un reflejo de las propias experiencias del actor, o simplemente la maestría con la que ha logrado conectar con la psicología de su personaje. En el caso de Can Yaman, sabemos que es un actor que se entrega por completo a sus papeles. Su pasión y su energía son evidentes en cada interpretación. Por eso, cuando dice que una escena no la olvida, podemos estar seguros de que hay una razón de peso detrás. Además, el fenómeno de Erkenci-Kush fue tal, que cada detalle de la producción se convirtió en material de conversación para los fans. Las escenas románticas, las peleas, las reconciliaciones, todo era analizado al milímetro. Y una escena de despedida, por su propia naturaleza, suele ser uno de los momentos cumbre en cualquier historia de amor. Es el punto donde la tensión alcanza su clímax, y donde los sentimientos más profundos salen a la superficie. Quizás lo que hizo que esa escena fuera tan memorable para Can Yaman fue la honestidad con la que se sintió al interpretarla. A veces las escenas más sencillas, las que no tienen grandes efectos especiales ni diálogos rebuscados, son las que más resuenan. Son las que hablan directamente al corazón, las que capturan la esencia de la experiencia humana. Y una despedida, en cualquier contexto, es una experiencia humana profundamente conmovedora. Podemos imaginar a Can Yaman en ese momento sintiendo la impotencia de no poder cambiar el curso de los acontecimientos, la tristeza de la separación, y quizás, la rabia por las circunstancias que los habían llevado hasta ese punto. Y la mirada de Demet Özdemir, reflejando esa misma mezcla de dolor y resignación, habría sido el catalizador perfecto para que Can se sumergiera por completo en la escena. Es importante recordar que aunque la química en pantalla sea innegable y los rumores de romance sean constantes, el trabajo de un actor es interpretar un papel. Sin embargo, la conexión que se crea entre dos actores que comparten tantas escenas intensas puede ser muy fuerte. Y a veces esa conexión se traduce en recuerdos imborrables. La influencia de Erkenci-Kush en las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Ambos se convirtieron en estrellas internacionales gracias a esta serie. Y las escenas que compartieron, las emociones que transmitieron, son parte de ese legado. Que Can Yaman recuerde con especial cariño una escena de despedida con Demet Özdemir nos dice mucho sobre la intensidad de su trabajo juntos y sobre la huella que esa producción dejó en él. Pensemos en la complejidad de la actuación. Un actor debe ser capaz de evocar emociones poderosas, de conectar con su personaje a un nivel profundo, y de transmitir esa emoción al público. Y cuando se trata de escenas de despedida, la carga emocional es aún mayor. Hay que transmitir la sensación de pérdida, de vacío, de la ruptura de un vínculo que parecía indestructible. Si analizamos las entrevistas donde Can Yaman ha mencionado esto, seguro que hay un matiz particular en su voz, una chispa en sus ojos al recordar ese momento. No es solo una escena de una serie, es un recuerdo de un momento de intensa conexión profesional, un momento que puso a prueba sus habilidades actorales y que al parecer superó con creces. Y para nosotros como espectadores, revivir esas escenas a través de las palabras de los propios actores es una experiencia fascinante. Nos permite comprender mejor el proceso creativo, la dedicación que ponen en su trabajo, y la importancia de cada momento que vemos en pantalla. En resumen, la escena de despedida entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kush no es solo una escena más. Es un símbolo de la química explosiva que compartieron, de la intensidad de sus personajes y de la huella
Imborrable que dejaron en el corazón de los fans y, al parecer, en la memoria de uno de sus protagonistas. Es un recordatorio de que detrás de cada gran historia, hay actores que se entregan por completo, que viven y sienten cada momento, y que a veces ciertas escenas se quedan con ellos para siempre. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al recuerdo y al análisis de esta escena tan especial. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Recuerdan esa escena en particular? ¿Qué les pareció la actuación de Khan y de Met en ese momento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme.